Canal del Congreso, el canal de la Unión. Presenta. En México, el proceso legislativo evidencia una clara colaboración entre los poderes legislativo y ejecutivo, tanto en la facultad que se tiene para iniciar leyes como en los mecanismos de revisión de las propuestas normativas. La división de poderes en el país está sustentada en un sistema de pesos y contrapesos, donde una figura esencial para lograr un equilibrio es la denominada figura del veto presidencial, que es la facultad que tiene el presidente de la República para hacer observaciones o modificaciones a los decretos o leyes que emanen de los órganos legislativos. Sin embargo, el Congreso de la Unión quedaba en un estado de indefensión ante las acciones del Ejecutivo Federal al no promulgar las leyes o decretos que no fueran objeto de modificaciones, dando así a lo que se llama como veto de bolsillo, por lo cual el Poder Legislativo impulsó una reforma constitucional para regular los tiempos en los que el presidente de la República pueda hacer estas modificaciones o propuestas, las cuales serán de 30 días naturales y de no ser así, el presidente de la Cámara de Origen podrá decretar su publicación en el Diario Oficial de la Federación, culminando así el proceso legislativo. De este tema, del veto presidencial, es del que vamos a hablar este día aquí en su programa En la Banqueta, este espacio ciudadano del canal del Congreso. Lo invitamos a que se quede con nosotros. Se me hace una medida totalmente razonable para evitar el rezago legislativo que tiene por parte del legislativo, y se me haría también válido que se tratara no solamente de leyes, sino también de tratados internacionales que celebre el Ejecutivo y que no los que los ratifique el Senado y que los publique a la menor brevedad. El veto presidencial a mi punto de vista, es una medida válida para, aparte de la división de poderes, para que el legislativo tenga también una determinada contramedida por parte del Ejecutivo para que se hagan determinadas modificaciones a las leyes que promulga. Sí, y se me hace también un tema que se podría encajonar con otras iniciativas, a mi punto de vista, como la iniciativa preferente y varias iniciativas que se están manejando con la reforma política. El problema que tenemos es que la política actualmente se usa únicamente como medio de presión de una persona a otra, de un partido a otro, de un poder a otro. Es nada más una rebatinga de poder. La verdad es que actualmente nadie hace lo que tiene que hacer, nadie lo hace como lo debe de hacer, nadie representa a los ciudadanos, y los ciudadanos, a final de cuentas, estamos sin poder decidir, sin poder actuar. Seguimos igual. Y esto va a ser lo mismo de siempre, que cada quien va a hacer lo que quiere. Lo aprueben o no, decida quien decida, siempre va a ser lo mismo. Definitivamente sí, porque tenemos un estancamiento legislativo impresionante. La gente que sabemos un poquito, que leemos de lo que son las leyes, de las que están atoradas, etcétera, y que sabemos por qué, sobre todo, nos damos cuenta del estancamiento, pero es un estancamiento político nada más. Eso ayudaría a agilizar un poquito más todo lo que está buscando el gobierno para poder promover el desarrollo, otro tipo de leyes, y sobre todo ajustar las leyes a la actualidad social que vive el país. Efectivamente es sumamente importante porque
el Congreso, como todos sabemos, cuántas leyes no se quedan en la congeladora, cuántas leyes no salen. Por ejemplo, ahorita pues la reforma laboral, ¿no? Está parada. Lo desconozco si hay movimiento o no. Yo creo que está bien, ¿eh? Bueno, pues yo creo que está muy bien esa parte, para que se agilice, como usted bien dice, y ya de inmediato se hagan aprobadas y se apliquen además, ¿no? Pues sí, mientras todo vaya encaminado para la celeridad, pues todo está muy bien. La verdad es que sí hace falta, aparte de darle la celeridad y para que tenga un bienestar común. Pues sí, yo estoy muy bien, estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con el voto presidencial, pero como dice el licenciado, digo, le da uno celeridad procesal a todas las iniciativas, ¿no? Todas las iniciativas de ley se le da celeridad, y que es la idea, ¿no? Pues yo creo que sí es muy importante y la verdad que efectivamente lo hicieron, porque yo creo que nos hemos dado cuenta que todo queda nada más en un plan y pasa el tiempo y no lo hacen. Yo creo que sí sería pues muy conveniente que si efectivamente lo están planeando así, pues que lo lleven a cabo, ¿no? Pues yo creo que, salvo la mejor opinión de ustedes, yo creo que lo mejor sería que de acuerdo a todo lo que emana de esto, efectivamente tomaran en consideración, yo creo que muchas opiniones también del mismo pueblo, de la gente, porque creo, como te comentaba hace un rato, muchas iniciativas y muchas cosas se han quedado en el pasado y pues los mexicanos seguimos igual. Pues bueno, pues una importancia en el sentido de que avance para el país, sobre todo ahorita esta ley que me estás diciendo, bueno, esta iniciativa, puedo pensar que es una iniciativa, ¿no? No estoy enterado, pero se me hace que es algo pues prudente para el avance del país, sobre todo, ¿no? Pues bueno, las promulgaciones se hacen para que avance al respecto de alguna situación y pues bueno, el echarlo a andar, vamos a pensar la reforma, pues aplicarlo inmediatamente, ¿no? Ahí sería la importancia, sobre todo, pues el avance de cualquier situación o eventualidad que se pueda presentar. ¿Qué te puedo decir? Realmente sabemos que el Ejecutivo es una persona que pues precisamente, como su nombre lo dice, ejecuta, y si regula lo que se legisla, pues estaría bien. Yo creo que está bien, Repito, porque si a final de cuentas yo tengo derecho yo tengo esa facultad de vetar, también esto quiere decir, si nos remontamos un poco a lo que es el silencio administrativo, ¿sí? En un momento determinado, la figura del silencio administrativo existe cuando tú le pides algo a una autoridad y en 8 días no te resuelven, se entiende de otra manera. Entonces yo creo que aquí también debe de serse de esa manera para que se promulguen las leyes en beneficio de la sociedad. No me agrada porque considero que se demerita el trabajo del legislativo. Si ya hay un Congreso que se dedica a hacer leyes, yo creo que otro poder no debería de inmiscuirse en el trabajo de él. No creo que haya equilibrio. Si hay una separación de poderes, no veo por qué otro poder debe intervenir en las funciones del otro. No estoy de acuerdo en la figura. Bueno, sería una forma de agilizar todo el proceso legislativo, ¿no? No tiene caso hacer leyes si no son aprobadas, ¿no? Finalmente, si al último el presidente no las firma, que se estén durmiendo ahí las leyes, no vale la pena, ¿no? Pero finalmente la figura no soy partícipe de ella. Debe de promulgarla porque pues se trata de una ley en la que el Congreso ya resolvió. Entonces no puede guardarse, después de que fue votada por el Congreso, no puede guardarse una ley a que se duerma ahí y además no promulgarse, porque las cuestiones entran en vigor al día siguiente o X días después de su promulgación. Es como el decreto de la compañía de luz, ¿no? O lo dicto hoy en la noche y antes de que se haga público, antes de que se publique, ya lo llevo a cabo. Eso no debe ser. Es incorrecto, es impreciso y es antijurídico y pues por tanto es anticonstitucional, por eso le digo. Bueno, desde luego el derecho de veto pues constitucionalmente está dado y finalmente es una prerrogativa presidencial. El que la lleguen a utilizar a veces con algunas situaciones, inclinaciones políticas, pues es muy, muy común. Sin embargo, pues el hecho de que se opine
favorablemente, pues tiene que ver solamente con algunos aspectos que pueden favorecer, en tanto que pudiera el Ejecutivo, bueno, tener alguna posibilidad de frenar alguna iniciativa, alguna ley que a ciencia cierta, pensándolo positivamente, que recoja la opinión del conglomerado, de la gente, de la sociedad, y sobre esa base él pudiera ejercer ese veto, nada más, porque en términos generales pues se está depositado en una sola persona esta capacidad o esta facultad, y por ese lado pues tendría su inconveniencia, porque una sola persona decide. En cambio, el cuerpo colegiado, que se llama el Congreso Legislativo, bueno, pues si ya en unión o colegiadamente decidió algo, pues se supone que son más opiniones, es más amplia la expectativa, y en ese renglón pues sí no estaría tan de acuerdo. Sin embargo, pues el derecho de veto pues ahí está, y hasta que no sea derogado, pues sí, desde luego la posibilidad de que se mal use en algún sentido político o alguna línea, pues finalmente sería la inconveniencia. Sí, desde luego también habría que ver o estudiar esa posibilidad, porque justamente hablando de que solamente se deposite en una sola persona esta situación, pues es donde yo veo la inconveniencia. Entonces el regularlo o el tratar de ver qué alcances o límites puede tener esta regulación, sería todavía motivo de análisis, ¿no? No conozco en sí cuál sería el ordenamiento, regulación que se pretende en ese sentido, y habría que opinar a posteriori. A ver, bueno, yo pienso que es una figura importante para el control constitucional, ya que regula la relación de poderes entre el Ejecutivo y el Congreso, porque no podemos dejar todo en manos del Congreso, porque el que tiene la práctica, el que tiene la sutileza de la administración es el Ejecutivo Federal, y él es quien sabe si una ley sería práctica que entrara o no, sobre todo en materia legislativa de los subsectores, ¿no? de energía, comercio, que son materias del ámbito federal. Yo creo que el que tiene la experiencia es el Ejecutivo Federal, y sí es una gran figura. No, yo pienso que como está actualmente está muy bien, porque de hecho si el presidente hace ejercicio de su facultad, se regresa a las cámaras y esas tienen que volverlas a aprobar, pero con mayoría calificada. Entonces, en todo caso, yo como está ahorita, se me parece muy bien. Sí, lo que pasa que el problema no es tanto que se regulara o no, o que se cambiara. El problema es que no hay acuerdos entre los partidos políticos. Este siempre va a ser el problema del presidente. Si el presidente lo dejaran trabajar con sus facultades y el Congreso trabajara sus facultades, todas las leyes saldrían avante, pero desgraciadamente no pasa eso. Entonces el presidente tiene esa facultad, la puede elaborar. Pero el problema, insistimos, el problema no es ese, el problema no es que se regule o se cambie, porque el presidente no nada más porque quiere lo va a vetar, tiene que estar consensado con algunos otros actores, y los actores políticos realmente son los que frenan que alguna iniciativa se dé por bien hecha. Bueno, me parece que fue pues, un consenso de la Cámara. Me parece que es para de alguna manera agilizar más la administración pública federal. En todo caso me parece bien, y pues ojalá el presidente pues sí haga uso bien de esas nuevas facultades que tiene, ¿no? Así es, yo creo que es bueno porque se agilizan los tiempos, más sin embargo, insisto, o sea, le están poniendo tiempos al presidente, pero no se los ponen al Congreso. Bueno, en cuestión de figura jurídica, realmente está bien, porque el presidente tiene derecho a ver esa situación. Sin embargo, que desgraciadamente en nuestro país, así como es eso, como muchas cosas, pasen de que desgraciadamente se tarde mucho en vetar o que utilicen este tipo de figuras
para, en lugar de beneficiar, estarse perjudicando o estar atrasando ciertas situaciones, pues desgraciadamente sí es algo que no es correcto, ¿no? Pues probablemente yo creo más cuestiones de término, ¿no? O sea, que si el presidente tiene términos para hacerlo, lo haga y que realmente lo hagan como debe de ser. Porque se supone que igual para cualquier ley, para cualquier situación, bueno, existen ciertos términos, existe cierto procedimiento, pero sin embargo luego se atrasan en este término, se atrasan en este procedimiento y van atrasando todo esto tanto el presidente como muchas veces hasta los mismos diputados, senadores, etcétera. Entre las argumentaciones legislativas para terminar con el denominado veto de bolsillo, se aclara que no se pretende terminar con el derecho que tiene el presidente de la República para vetar leyes, ya que esto forma parte del sistema de equilibrios en México, pero sí para erradicar el veto provisional y que el Ejecutivo Federal cumpla con su obligación de promulgar las leyes que emana del Congreso de la Unión y así dar certidumbre jurídica a las decisiones que toman los legisladores. Estamos aquí en la banqueta hablando sobre el veto de bolsillo. Lo invitamos a que continúe con nosotros. Para mí es importante porque ahí se va a poder terminar el poder reformar la ley o cualquier tipo de ley, y pues para mí es importante, ¿no? Sobre todo para la situación que está manejando en el país. La costumbre, bueno, pues eso es una figura jurídica también, pero lógicamente se tienen que hacer muchas reformas, que en nuestras propias leyes pues ha habido muchos problemas ahorita, y en cualquier materia, desde el punto de vista penal, laboral, civil, mercantil, pues lógicamente se necesitan reformar las leyes para poder tener una mejor vida, ¿no? Que tenga 30 días, que tenga un término para que, si en caso de que no quiera aprobarla, pues ya, queda aprobada, ¿no? Si no la aprueba, bueno, tiene que manifestarse por medio de un escrito, de un desplegado, algo, para decir si está de acuerdo o no. Si no está de acuerdo, pues que lo diga, ¿no? Pero ya que no se queden las leyes ahí rezagadas, ¿sí ya? Bueno, creo que de alguna manera alguien tiene que poner un orden, ¿no? Entonces, si el presidente no tiene en su defecto la facultad de poder vetar, pues entonces tendríamos que dejar todo al ejecutivo, al judicial, el poder judicial. Bueno, en todo caso ahí sí debería de hacerse una reforma, ¿no? Para que en su defecto se pudiera resolver y que todos los proyectos salieran en tiempo, no nada más se dejaran ahí porque en ese momento no me interesa o porque en ese momento la situación política requiere de otros intereses, ¿no? Creo que es una figura que es en desuso, porque tristemente nuestro país no está acostumbrado a hacerlo, y mucho menos en legislación está permitido hacerlo. Sabemos que existe, pero a ciencia cierta no está en uso. Finalmente la idea es modificarlas, o finalmente la idea es que sean ejecutables, lo cual no sucede. A ciencia cierta y en derecho no sucede. Se quedan congeladas, leyes que se quedan ahí guardadas para siempre y que pasan los años y siguen ahí. Particular y personalmente, quizás un poco fuera del derecho, quisiera hacer una aseveración, que en particular estoy totalmente en desacuerdo de lo que se considera la política. Efectivamente, si tiene esa consideración presidencial, el Ejecutivo de nueva cuenta regresa a las cámaras, entonces es una situación en exceso controversial que lo que efectivamente sucede es, pues detiene tanto al Ejecutivo como al Legislativo, y por eso quiero hacer la aseveración más que con apego a derecho, que se me hace una porquería. Leyes que se quedan en la congeladora, que aunque pudieran haber sido leyes muy importantes, quedan en desuso para nosotros. Daño para una población, daño para un país, nada más. Pues bueno, yo estoy de acuerdo con esa facultad que tiene el presidente, sobre todo más en estos tiempos actuales, ¿no?
A lo mejor si hablábamos de años, de sexenios atrás, cuando el PRI era pues dueño del poder absoluto, pues ahí sí no era muy factible que dijéramos. En la actualidad sí. ¿Por qué? Porque se da esa balanza entre el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, ¿sí? Entonces, para mí, pues yo, al menos en la actualidad, con el partido que está en el poder, pienso que sí es válido y para que el presidente no lo aten de mano, ¿no? Eso sí es factible, ¿no? También que no esté ahí dormida la ley, ¿no? Y sobre todo si es de beneficio público, ¿no? En ese aspecto sí estoy de acuerdo. O sea, yo coincido en eso, en que sí se conserve la facultad, pero con determinadas condiciones, ¿no? Con determinadas limitaciones, para que no se caiga en ese abuso de poder. Bueno, el veto presidencial debe de ser algo mesurado y debe de ser algo que se debe de contemplar, aunque ya se contempla en nuestra Carta Magna, debe de ser más mesurado. ¿Por qué? Porque en tiempos pasados se hablaba del presidencialismo y hoy se está cayendo en el presidencialismo. Entonces, nuestros legisladores lo más seguro es que tomen cartas en el asunto, no caer en ese presidencialismo que nos puede llevar al estado de excepción, que parece que no, pero es a lo que se va. Vuelvo a lo mismo, debe de respetarse a los poderes de la Unión, acabar con ese presidencialismo. Controlarlo nada más. Se pregona democracia y se debe de vivir en democracia. Desde luego, esta viene a sepultar, a debilitar la capacidad que el Congreso eventualmente pudiera tenerla. ¿Cuál sería entonces la capacidad del Congreso cuando esta fortaleza que se le da al Ejecutivo de vetarla, entonces en vez de equilibrar, como que sobrepone la fuerza del Ejecutivo por encima del Legislativo, ¿no es cierto? Sería todo, ¿no? Por lo tanto, no estamos de acuerdo, no puede ser, es un desequilibrio de ella, ¿no? Ya, perfecto. Desde luego está bien, deberá de prosperar para presionar de esta manera a través del Congreso al Ejecutivo para que se pronuncie y resuelva en consecuencia, ¿no es cierto? Bueno, en los dos casos, ¿no? O sea, digo, las responsabilidades son de unos y de otros, ¿no? O sea, conocemos de que anteriormente lo que era el Congreso nada más era una especie de oficialidad de partes del Ejecutivo, ¿no? Ahora ya se coluden, ahora ya por la distribución del Congreso en la representación de las diferentes fracciones parlamentarias, en este caso ya igual tiene el mismo equilibrio por cuanto a la responsabilidad y del rezago legislativo, ¿no? Bueno, hay veces que tenemos personas que no están especializadas en las materias y son diputados. Entonces quisiéramos tener diputados preparados, sobre todo constitucionalistas, para que puedan hacer leyes, modificar, proyectar leyes, y también al Ejecutivo tener personas más preparadas, como son los proyectistas, los asesores, etcétera, personas que puedan asesorar más al Ejecutivo Federal. Es también por la falta de mayoría de personas en el Congreso de un partido que tiene el Ejecutivo Federal. Entonces, en este caso hay confrontaciones y problemas al no tener la mayoría, pero también pues en ocasiones hay leyes que se basan sobre las rodillas, como dicen, no habiendo estudiado. Necesitamos más preparación, más proyección, más estudios legislativos, sobre todo para los diputados y para el propio presidente de la República. Aquí en este caso es más que nada la postura política, porque aquí es el objeto para que pueda tener mayor amplitud las dos instancias y no pueda ser lo que siempre hemos llamado un aspecto interno o presidencial que pueda tener o determinar algunas situaciones que repercuten en todo el país. Entonces se quiere más que nada deslindar esa facultad para que en un momento pueda hasta inclusive el pueblo, ¿verdad?, convocar
a esa postura para efecto del cese de la cuestión del veto, puesto que eso para mí ya debe de no existir, o tener otras instancias para no tener la supremacía, como a veces tenemos una cuestión de un rey, más que nada llamado presidente, que tiene todas las facultades o toda la monarquía en su poder. Para mí un momento que sí pueda tener un ente regulativo para que pueda desaparecer. ¿Por qué? Porque también tiene mucha trascendencia. O sea, no podemos quitar de encima algo que se tiene, vamos a hablar de 70, 80 años. Entonces, eso tiene que ser paulatinamente también para que los intereses puedan nacer y nos pueda beneficiar al pueblo, más que nada, ¿no? Bueno, pues yo creo que está muy mal, porque dejar esa decisión en manos de una sola persona, pues está como que para pensarse, ¿no? Yo creo que si las leyes se hacen es para buscar un bienestar social, crecer como comunidad o como sociedad, pero pues para que él pueda decidir que sí y que no, pues está para pensarse. Bueno, pues yo creo que sí es importante que a lo mejor exista dentro también del Congreso una comisión especial quizás para que puedan ellos entrar en auxilio o en apoyo o simplemente sean analistas, ¿no?, de lo que en su momento él pudiera decir o pretender vetar. Sí, pues definitivamente es una circunstancia que a mi parecer implicaría una invasión de facultades, porque el Ejecutivo de alguna forma no tendría por qué cuestionar o poner en tela de juicio las determinaciones que hacen los legisladores, ya sea en la Cámara de Senadores o de Diputados. Sí, definitivamente desde la promulgación de la Constitución, esa era la intención del propio legislador, establecer esa división y ese equilibrio entre pues los diversos poderes de nuestra nación. Sin embargo, lamentablemente se ha politizado, se ha utilizado, sobre todo en las últimas elecciones federales, para que el presidente pueda manejar a su antojo a través de esta facultad constitucional las cosas que le pueden beneficiar en lo particular a él o al partido que lo puso en el poder. Definitivamente es una cuestión ventajosa y valiosa, porque al haber un término perentorio, pues efectivamente implicará un estudio, un acercamiento y sobre todo una determinación más rápida, porque lo que más nos perjudica a veces es precisamente la incertidumbre. Lo que necesitamos es resoluciones, positivas o negativas, pero que las cosas se resuelvan, no que queden en el aire. La importancia que tiene la reforma impulsada por el Congreso de la Unión para regular el veto presidencial es terminar con el rezago legislativo que tenía el Ejecutivo Federal sobre diversas reformas y decretos y así contribuir al mejor desarrollo de la sociedad al aplicar las leyes que emanan del Congreso Federal. Esto fue en La Banqueta, le agradecemos que nos haya acompañado y lo invitemos a que esté con nosotros durante la siguiente emisión y a que se quede por la señal del canal del Congreso, donde siempre hay algo interesante por ver. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.